Buenos días, hoy es el día jueves 16 de septiembre y estamos en la última clase antes del receso. Yo ayer por despistado ya me despedí de usted hasta la próxima semana, pero nada que ver si quedaba una clase, la clase de hoy. Ok, vamos al grano. Entonces estábamos hablando de espacios vectoriales, de subespacios. De hecho, alguien me pidió que hiciera un ejercicio. Yes, Camila fue la que me pidió que hiciera el ejercicio de los planos, ¿no? Creo que ya. Ayer, en la clase de ejercicio ayer, ese de que si tengo tres vectores coplanares, uno de ellos es combinación de los otros dos. Y eso lo hicimos dibujando un paralelogramo y alargando o acortando los lados del paralelogramo hasta hacer que el tercer vector fuera precisamente la diagonal. De ahí entonces demostramos que el tercer vector era combinación de los otros dos. Eso significa que en un plano, para un plano basta con dos vectores para obtener todos los demás. Eso es una cosa importante cuando hablemos de independencia lineal y base y todas esas cosas, ¿ya? Así que por eso es importante ese ejercicio. Ok, estábamos hablando de subespacios. Y habíamos visto ya cuál era la condición para que un subconjunto sea un subespacio, que sea cerrado bajo suma de vectores y multiplicación por escalar. Y eso se podía resumir con una sola condición. U más lambda B está en U grande para todo U chico y B chico en el espacio. En el espacio U, claro. Ok. Y vimos varios ejemplos. Creo que el ejemplo de creo que anduve acelerado con los ejemplos del final, que eran la recta en el espacio y los planos en el espacio. Yes. Entonces, ¿qué dije yo? Que si tenía una recta que pasaba por un punto, AT. Entonces, teníamos una recta en, ok. Teníamos una recta en la recta expresada así en forma paramétrica, porque esta es la única manera que más general. Voy a escribir, esto es lo que hice la vez anterior, en el último minuto. Ok, aquí tengo una recta en R3, ¿ya? Con vector director igual a B, C. Alguno de ellos podría ser 0, por eso esta es la ecuación más general, no la ecuación simétrica. Esta es una recta en R3 con vector director A, B, C, que pasa por X0, Y0, Z0, ese punto, por un montón de otros puntos también, pero pasa por ese punto. Y lo que yo digo es que esta va a ser un subespacio. L es un subespacio de R3, si solamente si L pasa por 0. Pasa por el 0, 0, 0. Es decir, que contiene al 0, 0, 0. Bueno, en una dirección. Ya. Si L es un subespacio de R3, debe contener al 0. Si L es subespacio, así voy a escribir subespacio, ¿ya? Entonces, si L es subespacio, debe contener al 0. A este punto. ¿Ya? Porque todo subespacio vectorial contiene el 0. Es decir, en una dirección. En general no basta. Si yo me doy un subconjunto en un espacio vectorial que contiene al 0, eso no basta para que sea un subespacio. Pero en este caso especial de la recta sí basta. Porque eso es lo que estoy diciendo, que es un subespacio de R3 sí y solamente sí contiene al 0, 0, 0. Entonces ahora voy a suponer que contiene al 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces suponer que el 0, 0, 0 pertenece a él. Que la recta pasa. Pues. Eso no significa, no estoy diciendo que el X0 y el Y0 y el Z0 sean 0, 0, 0. Claro que si son, entonces claro que la recta pasa por el 0, 0, 0. Que bastaría con poner T igual a 0.
recta. Y tendría x, y y z igual a 0, 0, 0. ¿Ya? Pero no estoy diciendo eso. Ahora lo que digo es que existe, suponer que el 0, 0, 0 está en L, esto implica que existe un t sub 0, le vamos a llamar, un parámetro fijo, tal que si yo evalúo en ese parámetro de sub 0, entonces voy a obtener el vector 0, 0, 0, porque va a pasar por ahí. 0, 0. X0 más A T sub 0, Y0 más B T sub 0, Z0 más C T sub 0. Sí. ¿Ah? Muy bien. Entonces, ya. Entonces, ahora lo que yo quiero probar es que la recta L, supone que están ahí en 0, 0, entonces existe T sub 0, tal que esto ocurre, y lo que yo quiero es reescribir la ecuación antes de probar que es un subespacio. Porque si yo supiera que el X0, el Y0 y el Z0 son 0, 0, 0, entonces tendría que el X siempre es A por T, el Y es P por T, el Z es C por T, y una vez que tuviera expresado todos los puntos sobre L de esa manera, sería muy fácil demostrar que es un subespacio, porque al sumar dos puntos de esta forma, que van a ser todos A por T, B, T, S, T, y sumar otro con otro de la misma forma, va a tener un t diferente, pero va a ser fácil ver que la suma de ellos también es de la forma A por un parámetro, B por un parámetro, etc. Eso lo vamos a hacer después, ¿ya? Pero antes de hacer eso, quiero modificar la ecuación, o sea, obtener otra ecuación para la misma recta donde estos sí sean ceros. ¿Ya? Entonces aquí voy a usar estas ecuaciones para trasladar, digamos, para modificar esa ecuación. ¿Ya? Entonces, esto de hecho yo podría hacerlo desde este punto sin necesidad de mencionar esa ecuación, o sea, ignorando esa ecuación, porque si yo supongo que tengo una recta que pasa por el 0, 0, 0, ¿ya? Supone que la recta pasa, o sea, que el 0, 0, 0 está contenido en él, y yo sé que la ecuación va a ser de esa forma, y a partir de esto simplemente, como yo ya sé cuál es el vector director, yo sé que una ecuación paramétrica para esta recta va a ser de la forma, o sea, incluso ni siquiera tengo que hacer todo esto que estoy haciendo, ¿ya? Yo aquí desde este punto, ya no me queda pesada, no quiero meterme allá de nuevo, pero entonces aquí ni siquiera, o sea, solamente con esta condición, suponer que el 0, 0, 0 está en L, entonces yo sé, por el mismo motivo con el que empecé esta clase, diciendo que una recta siempre tiene una ecuación paramétrica de este estilo. Bueno, entonces como yo sé que pasa por este punto y tiene el vector director indicado, entonces yo sé que esta recta L tiene una ecuación de este estilo, como pasa por el 0, o sea, X0 va a ser 0, o sea, va a ser A por P, Y igual B por P, y el Z igual C por P, porque pasa por el 0, 0, 0. ¿Ya? Ahora, lo que estoy diciendo yo es que, o sea, lo que pasa es que este T es un parámetro libre, no quiere decir que este T sea el mismo T de acá, entonces si quiere le llamo T'. Pero el parámetro es mudo porque el T' él varía en R. Este también varía, en R. ¿Ya? Entonces, simplemente, ni siquiera tengo que hacer esto. Bueno, pero ya lo estoy haciendo y no es ningún drama hacerlo, porque lo que yo quiero hacer entonces ahora, lo que yo quiero hacer es ese parámetro T que está aquí, por eso le llamé T' aquí para no confundir los parámetros. Este parámetro T lo voy a reemplazar por el ok, déjame ver si esto es lo que me sirve. De hecho, partamos con esa ecuación de allá. Esa ecuación la voy a copiar aquí. X0 más AT, ¿ya? Y igual a Y0 más PT
el Z igual Z0 más CT. Entonces lo que yo quiero ahora, como yo ya sé que el X0 vale menos AT0, y aquí el Y0 vale menos BT0, y aquí el Z0 vale menos CT0. Entonces simplemente uso estas ecuaciones para reemplazar acá. Entonces me va a quedar, este X0 vale menos AT0. AT0 más AT. Aquí tengo Y0 más, ya dije que el Y0 lo iba a cambiar por esto, menos BT0 más BT. Y el Z0 es menos CT0 más CT. Ustedes ven aquí, lo que pasa es que yo puedo escribirlo así, P menos T0. Aquí, porque está factorizado, el mismo A. Aquí la misma idea, T menos T0. Y CT menos T0. Entonces, bueno, ya este que está aquí, le puedo llamar T'. Entonces, simplemente es el parámetro trasladado. Y ese es el T' que aparece acá, ¿ves? X igual a T', BT', CT'. Es simplemente trasladar. La recta no cambia si yo le traslado el punto dentro de la recta. No cambia la ecuación. ¿Ya? Ok, entonces yo puedo suponer que tengo realmente una ecuación como ahí. El X es AT', el Y es BT' y el Z es CT', con algún, y lo que importa aquí es que el parámetro T' varía en R, no es el mismo T de ya, pero difiere por una cosa fija, T menos T0. Y entonces, si el T varía en R, el T' también y viceversa. Entonces, realmente el parámetro es mudo, yo podría volver a llamarle T a esto sin problema. Ok, pero para no entrar en confusiones, simplemente lo dejo así, con el T'. Ok, entonces, bueno, pero eso no es lo que quiero demostrar. Lo que yo quiero demostrar es que si pasa por 0, 0, la recta va a ser un subespacio. Entonces, ahora ya tengo la ecuación expresada como está en la caja. Entonces, para demostrar que es subespacio, tengo que darme dos puntos y un escalar. Entonces, voy a suponer que el X, estoy suponiendo que este punto y este que está aquí, estos que están aquí son dos puntos sobre él. Y quiero demostrar que la suma de esta expresión sigue estando dentro de él. Entonces es una pregunta para ver qué subespacio va a haber, ¿ya? Bueno, pero ¿cuánto vale el X, Y, Z? Vale AT', BT', CT'. Y este que está aquí, bueno, este es similar, pero como son diferentes, le voy a llamar diferente a algún otro parámetro, digamos, algún otro valor del T'. Por eso le puse tilde, ¿verdad? T' tilde y CT'. Y si yo lo sumo esto, me va a dar con AT' más lambda A, entonces va a quedar aquí. Entonces, A por T' más lambda T' tilde. Combinando. Y aquí tengo B, T' más lambda T' tilde. Y similarmente con el último. Ok, entonces la pregunta es nuevamente de la forma indicada, es decir, ¿es la componente X igual a por algún parámetro? Sí, claro, aquí está. ¿Y es la componente Y B por el mismo parámetro? Sí, claro, ahí está. Porque tiene que ser A por T', B por el mismo parámetro, C por el mismo. Okay. Entonces, aquí ustedes ven que aquí se ve que sigo estando dentro de L, porque para estar dentro de L tenían que los puntos tener esta forma. Y esta suma que estoy haciendo aquí tiene la misma forma, entonces sigue estando dentro de L. Entonces este punto, no llama este X, entonces a esto no le vamos a llamar, no le vamos a llamar X a esto, porque si no se le va a confundir con ese X. Tampoco le voy a llamar X tilde. Entonces le llamamos doble tilde, ¿ya? Total, aguanta el techo. Ahí tengo este otro punto, la suma de estos, la suma más producto por escalar, más este por escalar, esa suma de vectores tiene esta forma y por lo tanto
y por lo tanto sigue estando dentro de L. Entonces aquí acabo de verificar que el L es un subespacio, usando esa propiedad de que para que sea un subespacio, entonces, ¿qué estoy usando? Estoy usando lo siguiente. U es un subespacio de un espacio vectorial B. Ahora estoy en general, ya dejé R3. Ahora estoy en cualquier espacio vectorial y cualquier subconjunto. Entonces, este va a ser subespacio. Recuerden que este símbolo menor igual significa subespacio. Sí, solamente sí, ¿qué condiciones debe cumplirse? Que si yo tomo dos vectores aquí y un escalar cualquiera, esto sigue estando dentro de U. Para todo U sub 1 y U sub 2 vectores en el espacio U. Entonces, esta propiedad que está aquí, esta fórmula o método para verificar que un subconjunto es un subespacio, esto es lo que usé acá. Porque aquí el L era mi U. Entonces me di un vector cualquiera en L, que representa el U1 este, me di un vector cualquiera en otro, digamos, en U sub 2 y un escalar. Hice la combinación y vi que realmente estaba dentro de L. Entonces, verifiqué que esta propiedad se cumplía para el L. Siempre y cuando pasó por el 0. 0, 0. Ya, ahí está demostrado el ejemplo ese, el cual lo hice muy a la rápida la vez anterior. Pues ahí pagué una deuda que tenía. Ahora lo hice con toda tranquilidad, muy lentamente, y verifiqué ese ejemplo. Creo que también hablé de planos, pero que de planos vamos a volver a hablar después, entonces mejor ese no lo voy a revisar porque va a volver a aparecer. Y de hecho apareció en la clase de ejercicio ayer con esa pregunta que me hicieron, cómo demostrar que un vector de tres vectores coplanares, que cuando tengo tres vectores coplanares, el tercero siempre es combinación lineal de los otros dos. Eso lo vimos ayer, que es importante ese resultado. Ok, entonces ahora vamos a reanudar nuestra revisión del libro de Grossman, donde estamos en la parte de espacios vectoriales. ¿Ya? Eso va a ser después de un breve recreo de unos 20 segundos más o menos. ¿Ya? Sí. Cierto, creo que fueron como 40 segundos. Ya, ok. Pero vamos bien, no estamos apurados de tiempo. Ok, so. Bien, entonces aquí vimos viendo los ejemplos del Grossman. Hay un ejemplo 4 aquí. O sea, H, todos los puntos de la forma X igual a T, Y igual a... esto es exactamente lo que hice yo. Esto es H consiste, dice el ejemplo 4. Acabo de verlo. Página 187 dice H consiste en los vectores R3 que están sobre una recta que pasa por el origen. Veamos que H es un subespacio R3. Bla, 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 bla. Exactamente lo que yo hice acá. Aquí usan otras letras, pero es lo mismo que hice. Yes, perfecto. Y el ejemplo del plano. Porque dice... está, entonces dice, ejemplo 5, sea pi un plano. Vamos a este ejemplo. Ejemplo 5 en la página, ejemplo 5, página 187 del libro de Grossman. Dice, esto es lo que dice la base de la gente, sea pi igual. Yo le puse otra letra diferente, una P gótica, ¿no? Una P, la P alemana o la P de Weierstrass. Weierstrass fue un matemático alemán de finales del siglo XIX, muy buen matemático, ¿ya? Me parece que le gustaba esa letra P. Por eso se hizo muy conocido. Incluso le llaman la P de Weierstrass, como la L de González. Ok. Este gallo no tiene más. Se desmayó. Ya. A, B, C es el vector normal al plano. Este es un plano que pasa por el origen, ¿ya? Con vector normal indicado. Dice A, B y C fijos. Entonces, como vimos en el ejemplo 4, 2, 6. Ahí me mató.
Pero en la sección anterior, ya. Pi es un espacio vectorial. Bueno, probemos aquí que este pi es un subespacio de R3. ¿Cómo vamos a probar que este es un subespacio? Sea pi, entonces mejor escribámoslo como la gente. ¿Ya? Ejemplo, sea pi este conjunto, este es un plano que pasa por el origen. Entonces, pi es un subespacio de R3. Ya, demostración, ¿cómo lo haríamos? Demostración. Entonces tengo que darme 2 puntos aquí. Que sean x1, y1 y z1. Es para no escribir tanto, se lo vamos a poner. XI, YI, ZI en pi igual 1 y 2. Dos vectores. Dos vectores. Entonces, ¿qué necesito hacer? Tengo que probar o sea, aquí y lambda un escalar. Lambda en R arbitrario. ¿Qué tengo que probar? Esta suma, esta combinación lineal, esto se llama una combinación lineal, la suma de dos vectores, salvo que está multiplicado por escalar. X2, Y2, Z2, y quiero demostrar que todavía pertenece al pi. ¿Será cierto? Esa es la pregunta. Bueno, ¿qué hago? Sumo primero, entonces aquí sumo las componentes. Y1 más lambda, Y2, Z1 más lambda, Z2. Entonces la pregunta es, ¿estará dentro del plano? Y hay qué condición, ¿cuál es la condición para ser miembro de ese club? Para pertenecer al plano. Déjame que bien. Ya, rojo aquí no, una sola letra. Sí. ¿Pertenece al plano? Esa es la pregunta. Entonces, ¿cuál es la condición para pertenecer al plano? Que tiene que satisfacer la ecuación. Es decir, A veces este punto más B veces la otra coordenada. Más C veces la última. Bueno, ¿eso será o no será? Porque dice, tengo que tener A por algo, más B por el I, tiene que ser 0. Se la pregunta, ¿es 0 esto? Entonces uno dice, pero aquí tengo AX1, lo voy a separar, más BY1, más CZ1, más. Y ahora aquí tengo lambda por A, lambda por B, lambda en todas partes. Entonces pongo lambda AX2 más BY2 más CZ2. La pregunta es, ¿será 0? Bueno, pero este ¿cuánto vale? El X1, Y1, Z1 ya estaba por hipótesis en el plano. Por lo tanto, esto vale 0. Y este X2, B, el otro punto, X2, Y2, Z2 también estaba en el plano, así que también satisface. Ya, entonces tenemos 0 más lambda por 0, ¿es igual a 0? Pero obviamente que sí, claro. Entonces ahí demostré que el pi era, este plano es un subespacio. Así que los planos R3 son subespacios, pero siempre y cuando pasen por el 0. Ustedes ven aquí cuál es el problema, que si no pasa por 0, entonces aquí yo pongo una D arbitraria, ¿no es cierto? Y cuando llega el momento de verificar esto no vale 0, sino que vale D. Y esto tampoco vale 0, sino que vale D. Y la pregunta es, ¿será esto igual a D? Para que esté dentro del plano tiene que ser igual a D. ¿Ya? Entonces yo tendría que verificar que esto siempre se cumple para todo lambda. No puede ser, porque si este lambda con este se mata, y tendría que ser que lambda por D tiene que ser 0 para todo lambda que yo elija, y la única opción es que el D sea 0. Entonces la única manera de que sea subespacio es que aquí realmente hay un 0. O sea, tiene que pasar por 0. Ya, ok, cool. Es el ejemplo interesante de esa. Un poquito, pero salió. Bien, entonces vamos a... Sigamos. Blue. Ok. All right. So, ahí están los ejemplos. Aquí hay más ejemplos. Un montón de ejemplos ya, pero no vamos a poder ver todos los ejemplos porque por problemas de tiempo. A ver, pero aquí hay algo interesante. A ver cómo voy a saltar esto, no puede ser.
El 5 ya lo vimos. Fome, el ejemplo ya de los polinomios de grado menor o igual a de un grado fijo. Ese vimos que era un espacio vectorial. Polinomios de grado a lo más n. Yo sumo dos polinomios de grado a lo más n y termino con un polinomio de grado a lo más n. Así que es cerrado bajo la suma. Eso es un subespacio vectorial. Sí, eso no es un problema. Ese creo que lo vimos. ¿Y qué pasa con el espacio de las... Ah, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, interesante. Ejemplo número 8. Página 187, nuevamente de Grossman. ¿Ya? Pues aquí tiene un ejemplo, Grossman tiene un ejemplo interesante. Entonces, dentro del espacio, este es el espacio ambiente, las matrices de M por N. Y ahora sabemos que es un espacio vectorial, porque las matrices sabemos cómo sumarle, multiplicar por esto. Y sea U, voy a considerar el siguiente, U, con todas las matrices aquí en el espacio, ¿verdad? Sabes que la componente 1, 1 siempre es 0. Okay. ¿Y por qué es cierto esto que es un subespacio? Entonces, U es un subespacio de B. Bueno, ni siquiera tenemos que escribir nada, porque si yo sumo dos matrices de este tipo, bueno, que vamos ya, porque no cuesta nada. Voy a tener que sumar, necesito sumar, hacer esta combinación. Darme una matriz arbitraria acá, un escalar arbitrario y otra matriz arbitraria. Pero es que una matriz arbitraria, todas tienen la primera componente, aquí no me importa lo que haya, ¿ya? No me voy a fijar en estos asteriscos. Y aquí, otro numerito, que no hay asteriscos, sino que hay colita de chancho, ¿ya? No importa. ¿Ah? Ya, ok. Ahí está. Eso salió medio chueco, ya salió mal del horno. Entonces, si yo hago esta combinación lineal, ¿qué va a pasar con la componente A11, que es la única que me interesa? 0 más lambda por 0. El resto no me importa. Entonces va a quedar 0 aquí y aquí otras cosas, pues cruces, que son cruces, ya, números arbitrarios, ¿no? Grandes cementerios, ok. So, igual, así que esto está dentro de... Y claro, así que este es un subespacio. Y de hecho no tiene nada de especial la posición 1, puede ser acá. Ahí hay otro ejemplo. Tenemos harto ejemplo de subespacio. Ok. Y aquí en el libro hay otro ejemplo todavía. Ejemplo 12. Ya, ok, ya basta. Teorema. Ahora sí hay un teorema, pero algo ya aquí es más interesante porque ni siquiera lo podemos poner como teorema. A ver, ya buscamos teorema. ¿Merece el nombre de teorema? Sí, merece. Entonces, sea ve un espacio vectorial. Un espacio vectorial. Sea ve un espacio vectorial. U sub 1, U sub 2, subespacios de B. Subespacios. Entonces, la intersección es un subespacio. La intersección de dos subespacios es un subespacio. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo demostramos esto? Demostración. Entonces, ¿qué me decía la...? Para demostrar que es un subespacio tengo que darle dos vectores que sean... Le llamo U1 y U2, se me van a confundir los índices con estos índices, entonces mejor sea... tampoco le voy a llamar U porque se va a confundir. A ver, ya. Sean B y W dos vectores aquí.
Dos vectores y lambda un escalar. Me voy a dar dos vectores aquí y un escalar arbitrario. Entonces, ¿qué tengo que demostrar? ¿Qué tengo que demostrar? Tengo que demostrar, entonces, por PD significa por demostrar, ya lo voy a escribir. Bueno, eso ya lo escribo tantas veces que ustedes saben lo que significa, por demostrar. ¿Qué debo demostrar? Que esta suma, esta combinación lineal de ellos sigue estando dentro de la intersección. Ya, entonces, pero yo sé que el B y el W están en un sub-1, porque están en la intersección. Recuerden que la intersección, este conjunto que está aquí, está contenido en un sub-1. Y también está contenido en un sub-2, ¿ya? Está contenido en ambos, en la intersección. Entonces, por el hecho de estar contenido en un sub-1, estos vectores B y W, entonces B y W, están en un sub-1. ¿Ya? Porque todo está contenido en un sub-1. Como el U sub-1 es un subespacio por hipótesis, esto pertenece al U sub-1. Porque el U sub-1 es un subespacio y yo tengo dos vectores en un sub-1 y un escalar, entonces esta combinación no está dentro. Ya, pero por el mismo argumento, estos vectores B y W están dentro de un sub-2 también. Y por lo tanto, el B y el W están en un sub-2. Y como el U sub-2 es un subespacio y tengo una combinación, también está en un sub-2. Están ambos. Ah, entonces está en la intersección. Se acabó la demostración. ¿Ven? Así de simple la demostración. Pero igual hay que saber hacerlo. ¿Ya? Esa es la demostración. La intersección de dos subespacios es un subespacio. Y de repente uno aquí inmediatamente pregunta, profe, entonces, ¿qué pasa con la unión? O hoy la unión será. Observación. En general, la unión de dos subespacios no es subespacio. No es subespacio de la unión. Ejemplo, o contraejemplo, como quieran llamar. Ejemplo. En general, U1, unión U2 no es subespacio de T. Me voy a dar un ejemplo. En B igual a R3. En B igual a R3. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que dar dos subespacios en R3. Yo sé cómo son los subespacios. ¿Cómo son los subespacios en R3? Planos que pasan por el origen, o rectas que pasan por el origen, o dimensión cero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar un plano. Voy a dibujar un plano que pase por el origen. ¿Ya? Entonces necesito un poco de su ayuda con su imaginación. ¿Ya? El dibujante es malito. A ver. Ya, este pasa por atrás. Ya, este está pasando por atrás. Claro, está pasando por atrás. Este tiene que mover. Ya. Yes. El verde es el que está cortado. El azul es el entero. Entonces esto pasa por detrás. Ya. Claro que y este compadre pasa por delante. Este está cortado aquí el azul. Mucho, está muy cortado. Ya. ¿Eso ayuda? Sí, ayuda. Ayuda a que el dibujo, claro, a imaginárselo. Ayuda a imaginárselo que transporte, ¿ya? Se pasa por ahí pasa por el origen. Ya, ese es un plano que pasa por el origen. Y yo sé que ese es un espacio. Y ahora voy a considerar una recta que pase por el origen. Yo también negro al final. Voy a considerar una recta. No me importa con qué inclinación, ¿ya? Pero para hacer simplificar la cosa, voy a hacer que esta recta tenga la misma inclinación que el vector normal al plano. Esa es la L. Aquí voy a suponer que es perpendicular al plano. Entonces, en el fondo, no tengo para qué hacerlo tan sofisticado. Mira, mejor ni siquiera necesito las coordenadas. Simplemente me voy a dar un plano en R3
flotando en el espacio, en R3, y me voy a dar una recta. Claro que esto pasa por el 0, 0. Así que voy a suponer que es 0, 0, 0. Que tiene que ser subespacio, así que tiene que pasar por el origen. Entonces, ahí está la recta que pasa por el 0, 0, aquí está el plano que pasa por el 0, 0, y voy a suponer que esa recta justo es normal. Entonces, con ese dibujo más simple que este, creo que se simplifica la explicación. ¿Ya? O sea, ¿por qué falla en la unión? O sea, pues aquí vamos a darle nombre a este compadre, este plano, es el espacio, el subespacio U sub 1, es subespacio de R3 porque es un plano que pasa por el origen. Y este que está aquí, este U sub 2, es una recta que pasa por el origen, también es un subespacio de R3. ¿Ya? Y la unión es la unión del plano con la recta. ¿Y por qué no es, un subespacio? ¿Ya? ¿Por qué? Porque le voy a dar un vector. Le voy a dar un vector dentro de U sub 1. Y está en el plano este vector, ¿ya? Este que está aquí es el V. Y me voy a dar otro vector, pero que esté en el U sub 2. Este dibujo, este es la pista. Entonces aquí voy a darme un vector que esté en el U sub 2. Ese. Y este es el que se llama el W. Ya, pues si yo hago la suma de ellos, ¿qué me va a dar? Cuando yo haga la suma, tengo que hacer un paralelogramo, ¿no es cierto? Este va a ser paralelo, pero ¿cachai? Ya tengo que salir del plano, porque la suma B más W va a ser la diagonal principal de este paralelogramo. Entonces aquí tengo B más W, y este vector B más W, obviamente que no está en el plano, porque en el espacio, y tampoco está en un subtexto porque no está en la recta. Entonces aquí ven ustedes que a pesar de que el B y el W ambos estén en la unión, porque uno de ellos está en U1 y el otro está en U2, así que ciertamente están en la unión, la suma de ellos no está en la unión porque no está ni en el plano ni en la recta, porque está afuera. Entonces, ahí ven el contraejemplo, por eso falla, que la unión es subespacio. Así que no es subespacio a pesar de que contiene al 0, 0, porque el 0 está acá y el 0 está ahí, y de hecho el 0 está en la intersección. Tiene que ser porque el intersección es subespacio. Así que ahí está esa explicación. ¿No? La unión de subespacios no es subespacio en general. Y de hecho uno puede probar que esto va a ser subespacio. Me parece que es un ejercicio del libro, ya que estos subespacios sí, solamente sí, uno de ellos está contenido en el otro, en cuyo caso la unión es el más grande, ¿no? O sea, el único caso posible es el caso trivial. Eso. Ya, eso nos ayuda a entender un poco mejor la noción de subespacio. Son importantes estos ejemplos, estos comentarios, para entender bien lo que significa hacer subespacio. Una parte importante del aprendizaje de álgebra lineal. Si uno no entiende lo que es un subespacio, estamos mal. Ya. Ok. Ahí está el teorema 2. Aquí dan un ejemplo y aquí viene una sarta de problemas. Excelente. Y ahora viene la parte complicada. Ahora viene la parte complicada porque, bueno, depende de si asimilamos bien los ejemplos previos, pero ahora viene un concepto que siempre le da dificultad al estudiante, ¿ya? Entonces, este concepto de la dependencia y la independencia lineal siempre causa dificultades, siempre es difícil de explicar para el profesor y es difícil para el estudiante apreciarlo. Bueno, pero con los ejemplos que hemos dado quizás no sea tan difícil esta vez, ¿no? Entonces aquí Grossman empieza con el siguiente comentario. En el estudio de álgebra lineal, una de las ideas centrales es la independencia o dependencia lineal de vectores. Ya interesante, pero no me dice nada. Pues en esta sección definiremos lo que entendemos por independencia lineal y se mostrará el modo en que se relaciona con la teoría de sistemas de ecuaciones homogéneos, sistemas lineales, que tienen 0, 0, 0, 0, 0 a la derecha, ¿ya? ¿Cómo se relaciona con eso? Y también con los determinantes. Claro, con los determinantes se relaciona, sí. Porque imagínate que si yo tengo un determinante, pero eso que dice el autor es bastante cierto. Inmediatamente hagamos un comentario.
Esto de hecho ya lo hemos visto antes. Voy a dar tres vectores en R3. En R3 sean, pero voy a hacerlo abstracto, ¿ya? Es cierto, D1, D2, D3. En R3 sean tres vectores fijos. Tres vectores fijos. Y de hecho yo los puedo escribir, aquí lo puedo escribir como X1, Y1, Z1, este lo puedo escribir similarmente X2, Y2, Z2, y ustedes saben cuál es este, X3, Y3, Z3. Tengo tres vectores. Entonces, yo los puedo colgar para formar una matriz de 3×3. ¿Ok? Yes. Y puedo calcular el determinante de esta matriz. Entonces, lo que yo afirmo es que si uno de estos vectores, columnas, si una de estas columnas depende de las otras dos, ¿en qué sentido? ¿Qué quiere decir depende? Por ejemplo, supongamos que la tercera columna, es decir, el tercer vector B sub 3, es una combinación de los dos primeros. Entonces, supongamos que esto es... supongamos, para no complicar tanto y poner escalares, voy a suponer que el P3 justo resultó ser la suma de los otros dos. También podemos usar escalares arbitrarios, ¿no? Yo no creo que complique la situación más de la cuenta. Voy a suponer que el P3 es un escalar por el B1 más otro escalar por el B2. Esto ocurre, por ejemplo, ¿cuándo ocurre este tipo de situación? Por ejemplo, si yo sé que estos tres vectores que me di, tuve tan mala suerte que justo los elegí en el mismo plano. Están en el espacio, pero la elección resultó ser que eran los tres estaban los tres en el mismo plano. Entonces, como ya vimos en la clase de ejercicios, si los tres vectores son coplanares, uno de ellos es combinación de los otros dos. Por ejemplo, aquí estoy imaginando que el B3 es combinación de los otros dos. Esta está la fórmula. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, es que este determinante tiene que ser 0. Claro, porque yo puedo hacer la siguiente operación. Yo a la columna 3 le puedo restar lambda veces la columna 1 y mu veces la columna 2. Discúlpeme, pero está molestando aquí. Vamos a mover este dibujo, lo vamos a mover para acá. Aquí estoy suponiendo que los tres resultaron ser coplanares. Aquí está mi combinación de los otros. Ok, entonces ahora yo digo que si esto ocurre, si el vector B sub 3 es combinación lineal de los otros dos porque fueron coplanares, entonces yo puedo hacer la siguiente, ¿cómo calculo este determinante? Yo puedo hacer la columna 3, le resto lambda veces la columna 1 y mu veces la columna 2. Bueno, entonces me va a dar 0 la columna, porque recuerden que estoy modificando la columna 3, entonces aquí va a quedar. Estos no cambian. ¡Wow! Estos no cambian porque no estoy operando sobre la primera ni sobre la segunda. Estoy realmente operando sobre la tercera. Y en la tercera columna le estoy restando lambda veces x1 y mu veces x2. Y usando este hecho, es que aquí me da 0, 0, 0. Y este determinante es 0. Y viceversa, porque este determinante, no sé si lo mencioné, pero este determinante realmente está relacionado con el volumen del paralelepípedo formado por los tres vectores, pero aquí no hay paralelepípedo porque es plano, el volumen 0, ese determinante es 0. Entonces, bueno, eso que estoy diciendo yo, y no tiene nada especial la tercera columna. Podría suceder que la segunda columna sea combinación de las otras dos, o la primera sea combinación de las otras dos, y no importa mucho la columna, puede ser filas también. Bueno, la moraleja de la historia, ¿cuál es? Es que si una de las filas depende linealmente de las otras, esto lo que significa depender linealmente, de que una de las filas
es combinación lineal, es decir, con escalares, ¿ya? Escalares en R, es combinación lineal de las otras dos columnas. Cualquier columna, no solamente la tercera, cualquier columna que sea combinación de las otras dos. Entonces nos dice que una columna depende linealmente de las otras dos. Y cuando son linealmente dependientes, uno dice que las tres columnas son linealmente dependientes. Cuando una de las columnas depende de las otras dos. Sin necesidad de casarse con alguna, que sea la B3 en términos de las otras dos, puede ser la B1, etc. Pero si las tres columnas son linealmente dependientes, una de ellas es combinación de las otras dos, el determinante va a dar 0. Y si el determinante da 0, entonces ustedes saben si hay un sistema lineal involucrado aquí, bla, bla, bla. Entonces, si el determinante es 0, la matriz no es invertible, van a haber infinitas soluciones, bla, bla, bla. Eso lo vamos a ver después, ¿ya? Pero aquí está ilustrado el tema de la dependencia lineal. Cuando tres vectores son linealmente dependientes entre ellos, uno es combinación de los otros dos, el determinante siempre va a ser 0. Y si el determinante, a la inversa, si nosotros sabemos que este determinante no es 0, entonces es imposible que alguna de las columnas sea combinación de las otras dos. Porque si así fuera, el determinante sería 0. Entonces, si no es el determinante 0, si el determinante no es 0, es porque las columnas no tienen ninguna relación de dependencia lineal entre ellas. Y en ese caso, se dice que las columnas son linealmente independientes una de las otras. Eso, el concepto de dependencia lineal. Eso es lo que vamos a hablar aquí ahora en completa abstracción. Porque aquí está en R3, que es más aterrizado entenderlo. Pero cuando uno habla de espacios abstractos, ya la definición se complica porque entran las letras a jugar un rol. Si aquí vean ustedes, vean ustedes la definición abstracta que vamos a hacer en general. ¿Ya? Definición de independencia lineal. Definición de qué? De dependencia e independencia lineal. Ambas van a estar en la misma definición, ya, porque una es la negación de la otra. Dependencia e independencia lineales. Lineales porque estamos trabajando en espacios vectoriales, estamos trabajando en álgebra lineal, operadores lineales, etc. Todos lineales. No hay cosas cuadráticas ni curvas, todo lineal. Dependencia e independencia lineal. Entonces, ¿cómo se define esto? Ustedes vean lo complicada que es la definición o lo abstracto. Entonces me dan n vectores. Sean B1, B2, hasta Bn. Allá consideré 3 nomás. Aquí también podría considerar 3, pero si lo quiero hacer en general, o sea, n vectores. Y n cualquiera. Puede ser 50 millones. N vectores. Sean B1, n vectores, ¿dónde? ¿Viven dónde? En un espacio vectorial. Un espacio vectorial B. Ok. Entonces, se dice que estos vectores son, se dice que estos vectores B1, B2, Bn son, entonces se dice que B1 son linealmente dependientes. Entonces, se dice que B1, B2, Bn son linealmente dependientes. Entonces, mire, yo voy a cambiar, voy a modificar la definición del libro, ¿ya? Porque yo sé que eso va a ser complicado si sigo la definición de... Entonces, se dice que B1, B2 son linealmente dependientes si uno de estos vectores, esto no está en el libro, ya te lo estoy escribiendo yo, es fecha mía. Si uno de estos vectores es combinación lineal de los otros. ¿Y qué significa combinación lineal? Es decir, que uno de ellos, no sé cuál, no me importa, de su i, alguno. Quizá el i va a ser 5, el quinto, ya no sé. Si uno de estos vectores es combinación de los otros, entonces significa que el b sub i va a ser una combinación lineal
una de este estilo. Lambda 1, B1, más. Claro que aquí tengo que saltarme el que estoy sacando. Entonces aquí va a quedar lambda I menos 1, BI menos 1, y después viene el siguiente. ¿Verdad? Porque aquí es como que le falta un diente, ¿cachai? Le saqué el BI y lo puse allá. Ok, so más hasta el último, lambda N, ya voy a sacar mi cabezota, y ahí está. Si uno de ellos es combinación de los otros. Eso es lo que hicimos acá, pues, viste que uno de ellos era combinación de los otros. Claro que esto es engorroso, notacionalmente engorroso, escribirlo así la definición. Por eso el libro no lo hace de esta manera, porque es engorroso, porque estoy diciendo un I en particular, y ustedes ven que tengo que pagarme aquí I menos 1, ¿ya? Y además estoy diciendo cuál es el PI, que es combinación de los otros, podría ser el B1, el B5, entonces aquí esto no es bueno escribirlo así, no se escribe bien en matemáticas de esa manera. Ahí depende, hay una elección. ¿No? Estoy eligiendo el B sub I para expresarlo en términos de los demás. Entonces, ¿cómo puedo yo escribir la definición de una manera más eficiente? Es como se hace en matemáticas, como lo hace Grossman en el libro, ¿ya? Es como lo hace en lo que voy a escribir ahora, lo que está en el libro, ¿ya? La definición. Pero yo prefiero esta definición que más aterrizada porque se relaciona con lo que acabo de borrar. Y si yo así de un golpe les doy la definición abstracta al tiro, es posible que no la entendieran, por eso escribí esto, ¿ya? Ok. Entonces, esto que está aquí, como les digo, es cosecha mía. Entonces ya, como les dije, es ineficiente escribirlo de esta manera. Da la idea correcta, pero es ineficiente escribirlo porque tengo que elegir un PI que sea combinación de los otros. Entonces, esto no es como se escribe en matemáticas, sino esta no es la definición oficial. Esto lo voy a borrar, pero queda en el video, ¿ya? No se preocupen. Voy a copiar la definición del libro. Entonces, ¿qué dice el libro? Se dice que B1, B2, Bn son linealmente dependientes si existen escalares. Si existen escalares. Si existen escalares lambda 1 hasta lambda n, no todos ceros, no todos nulos. Algunos podrían ser, pero no todos son. Existen escalares lambda, no todos, tales que lambda 1, B1, más, lambda n, Bn, es igual al vector 0. Esa es la definición oficial abstracta de la dependencia lineal. Entonces, claro, aquí es abstracta, ya, complicada de entender, pero tiene su ventaja, porque aquí no me individualiza ningún vector especial, ningún B sub I. ¿Ya? Pero yo de esta definición voy a recuperar la que vi de mi cosecha que yo borré hace un ratito, hace 10 segundos que borré eso, ¿ya? Entonces voy a ver qué significa eso. Dice que son linealmente dependientes si existen escalares lambda 1 hasta lambda n, no todos nulos. Entonces, como son todos nulos, por ejemplo, suponer que lambda i no es nulo. Para algún i tiene que ser, para algún i existe. Sí, esto tiene doble raya significa para, una raya significa para todo, doble raya para alguno. Mejor escribamos en español. Para algún i. Porque no son todos nulos, no pueden ser todos iguales a cero los lambda, así que tiene que existir uno que no sea. Ya, pero entonces para ese, ¿qué significa? Esa ecuación que está ahí, está ya, cero, la estoy escribiendo de nuevo, ¿ya? Pero voy a separar el lambda ahí, porque yo sé que este compadre no es cero. ¿Okay? Son lambda n, bn, esto es cero, por pero de aquí, entonces yo puedo despejar el lambda i de i. Entonces, ¿qué significa? Lo dejo acá y paso todos los demás para el otro lado. Entonces significa que lambda i de i es menos lambda 1 de 1, menos lambda 2 de 2, etc. Y aquí tengo que saltarme, y aquí llego hasta el lambda i menos 1, bi menos 1,
¿Ya? Y después tengo que seguir con el siguiente porque saqué este. Entonces viene lambda i más 1, bi más 1, menos, 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 hasta que llegue al último, lambda n de n. Bien, y como yo sé que el lambda i no es 0, puedo dividir por él. Entonces, aquí ven ustedes que uno de los vectores, el b sub i, es combinación de los otros. Esa era mi definición. Entonces aquí aparecen los coeficientes, ya no son tan simples como antes. No importa, ver lambda, menos lambda 1 partido, ¿y por qué puedo dividir? Porque no es 0. Nuevamente, aquí tengo que tener cuidado, porque tengo que saltarme el índice i, porque ya está al otro lado. Bueno, pero aquí viene el siguiente, lambda i más 1 partido por lambda i, i más 1, menos, 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 y el último es lambda n partido por lambda i, pn. Entonces pude escribir uno de los vectores, el b sub i, como combinación de los otros. Esa fue mi definición, esa fue mi definición oficial al principio, ¿ya? Pero ustedes ya saben que es ineficiente porque me obliga a decir cuál de ellos es combinación de los otros. Esta tiene su ventaja de que te dice que alguno de ellos es combinación de los otros. No sabemos cuál. Bueno, ¿cuál puede ser? Bueno, cualquiera que tenga un escalar no cero que lo multiplique. Si el lambda i es no cero, yo puedo despejar el bi. Entonces lo que pasa es que estoy en un espacio con hartas, si tengo un montón de vectores, B1 hasta B un montón, 50, puede que aquí va a haber 50 escalares, pero algunos de ellos, a lo mejor van a haber varios que sean cero. ¿No? Y de los 50 escalares van a haber 23 que no son cero. Entonces significa que alguno de los 23 vectores que sobrevivió se puede despejar en combinación de los otros, pero no sé cuáles, ¿ya? Porque depende, a lo mejor el lambda 1 es 0 y el lambda 5 es 0 y todo, y así. Y entonces yo no sé cuál voy a poder despejar entre medio de los otros. Por eso es que no se escribe así en la definición, sino que se escribe de esta manera, ¿ya? Lo que me da libertad de pensar que alguno de ellos es combinación, pero no me importa cuál sea combinación de los demás. Lo que sí es importante aquí, el meollo del asunto, es que los escalares no son todos ceros, ¿no? Esa es la explicación. Entonces ahora esto ya cumplió su rol, no lo vamos a usar más, simplemente vamos a jugar con esto. Siempre vamos a usar esa forma. No esta de despejar un vector específico en términos de los demás. ¿Y qué se me falta? ¿Qué significa que los vectores sean linealmente independientes? Bueno, la negación de eso. O sea, ya sé que suena como un chiste, ¿no es cierto? Un conjunto de vectores es linealmente independiente si no es linealmente dependiente. Oh, qué brillante. Pero, y aquí esta es la definición que da Grossman. Dice, si los vectores no son linealmente dependientes, entonces se dice que son linealmente independientes. Escribamos la misma definición del libro. Si los vectores B1 hasta Bn, que están ahí, si los vectores B1 hasta Bn no son linealmente dependientes, y los vectores no son linealmente dependientes, entonces se dice que son linealmente independientes. ¿Ya? Esto nos da mucha información. Parece chiste como de independiente. Ay, corté donde hay un diptongo. Me va a matar mi profesor de castellano. Son linealmente independientes. Se dice que son linealmente independientes. Ya, se me acabó la pizarra de eso. Ok. Son linealmente independientes. Ya, esto no es la negación, pues. Pero que ahora viene el punto donde uno dice, profe, ¿para qué en el curso de álgebra y geometría analítica al principio estudiamos tanta lógica? Bueno, para poder escribir esto de otra manera, ¿verdad? Equivalentemente o lógicamente equivalente. Equivalentemente, ¿qué significa esto? Equivalentemente
B1 hasta Bn son linealmente independientes, equivalentemente, B1 hasta Bn son linealmente independientes si dada una relación lineal, dada una ecuación, equivalentemente, son linealmente independientes, si dada una ecuación de este tipo, allá. Si dada una ecuación así, entonces todos los escalares son cero. Es la única manera de escribir una ecuación así, que todos los escalares sean cero. Esta es la negación lógica de esto. Porque aquí dice, existen escalares no todos nulos, tales que esto ocurre. Entonces lo que estoy diciendo aquí es que son independientes los vectores. Si yo tengo una relación de este modo, entonces todos los escalares van a ser nulos. Esa es la negación lógica. Ya vuelvo, una cuota y ya vuelvo, ¿ya? Y lavarme manos. Listo. Ahora sí. Otra cosa con guitarra, ya. Borrar. Este lado. Okay. Ahí tenemos la definición abstracta de dependencia e independencia lineal. Ok, veamos qué viene a continuación en el libro, ¿ya? Ya dimos la definición y ahora espero que me den un ejemplo. Dice, ¿cómo se determina si un conjunto de vectores es o no es linealmente independiente? El caso de dos vectores simples, teorema. Dos vectores B1, B2 son linealmente dependientes. Siempre es más fácil, por lo menos en términos de escritura, siempre es más fácil probar cuando dos vectores son linealmente dependientes. Es más natural. Cuando existe una relación no trivial entre ellos. En cambio, probar que dos vectores o tres vectores o cinco vectores son linealmente independientes, bueno, también se puede hacer, pero hay que demostrar que cualquier combinación lineal necesariamente los escalares son todos cero. Eso lo vamos a hacer también en algunos casos. Pero aquí es más fácil en el caso 2 de probarlo
que sean linealmente dependientes. Dos vectores B1 y B2 son linealmente dependientes si uno es múltiplo del otro. Si son paralelos. Si uno de ellos es un múltiplo del otro. Yo no sé si lo escribe así el autor, ya, veamos cómo lo escribe. Dice, teorema, página 191. Dos vectores en un espacio vectorial D son linealmente dependientes si solo si uno es un múltiplo del otro. Ah, igual que yo, está bien. Si uno de ellos es un múltiplo del otro. Ok. En particular, si uno de ellos es el vector 0, siempre van a ser linealmente dependientes, pues si uno de ellos es vector 0. Porque en ese caso, el 0, uno de ellos, a saber, aquel de los dos que es 0, es 0 veces el otro. Así que, por uno de ellos siendo 0, claro que esto es cierto. Claro, pero es que son medio fome. Porque cualquier conjunto de vectores que contenga el 0 va a ser siempre linealmente dependiente. Por ejemplo, si yo sé que tengo un conjunto aquí, B1 hasta Bn, y yo sé que el vector 0 está escondido por acá, en alguna parte aparece el 0. ¿Ya? Ese va a ser siempre linealmente dependiente porque yo puedo encontrar escalares no todos nulos. El primero es nulo. El segundo también es nulo, o que fome. Pero cuando llego al 0, le pongo cualquier número. 1 por 0. Y después todo lo demás son 0 también. 0, no sé en qué posición está este gallo, entonces mejor lo dejo ahí. ¿Ya? Pero son todos 0, son todos 0, 0, 0. Y el último 0. Y aquí tengo una combinación lineal que me da 0 y no todos los escalares son nulos. Porque aquí tengo uno que no es nulo, el 1. ¿Ven? Siempre va a ser linealmente dependiente un conjunto de vectores que contenga el 0 siempre es linealmente dependiente por esta razón. Entonces, si uno quiere que un conjunto sea linealmente independiente, entonces no puede contener al vector 0. Ok, es una observación. ¿Y cómo se hace esto? Demostremos este teorema. Solución, demostración. Dos vectores que son linealmente dependientes, sí, solo sí. No, si uno de ellos es un múltiplo de otro, ya. Y aquí pone sí, solo sí, ¿o no? ¿Vemos ante algo? A ver. Dice sí, solo sí. Sí, solo sí. Ya, aquí, pero para que aprendan ya, notación. Ya sé que es la del flojo, pero esta es una notación estándar en matemáticas. Eso no significa servicio de impuestos internos, ¿ya? Significa sí, solo sí. Ya. Sí, solo sí. Ok, entonces, en una dirección. ¿Qué significa? Voy a suponer que B1 y B2 son linealmente dependientes. Ya, entonces ya me cansé de escribir tantas palabras tan grandes, ya, el dibujo se llama, no sé cuántas. Ya, linealmente dependiente, entonces ya me aburrí. Le vamos a escribir ahora, de ahora en adelante, LT. Y cuando hablemos de L linealmente independiente, voy a usar las letras L, I. Eso está. Suponer que B1 y B2 son LD. Es decir, existen escalares lambda 1, lambda 2, no todos nulos. Es decir, existen no ambos nulos. Todos mirando la palabra para dos cosas. No ambos nulos. Tales que lambda 1, B1 más lambda 2, B2 igual 0. Ya, existen escalares no ambos nulos. Ya, como no son nulos, no ambos nulos, ya, suponer que sin perder generalidad, porque si no le cambia el índice, ¿ya? Suponer que el lambda 1 es distinto del 0. Esto ya lo hicimos, cuando uno de los escalares no era nulo, yo podía justo despejar ese vector. Suponer que el lambda 1 es 0, entonces el P1
Va a quedar menos lambda 2 partido por lambda 1. B2. Aquí probé que el B1 es un múltiplo del B2. Listo. Tan, tan, se acabó la demostración en ese sentido. Y en el otro, si uno es múltiplo del otro, entonces supongamos, si B2 es múltiplo del B1, por ejemplo, siempre termina generalidad nuevamente, porque si en el otro sentido le cambio índice nomás, ¿no? Si B2 es C, B1 para algún C en R, ¿qué tengo que demostrar? Que son LD. Que existe una combinación lineal. Pues, claro que existe, porque C por B1 más menos 1 por B2 es 0. Porque el B2 está por negativo y pasa por el otro lado y me da esta explicación. Ya, pues aquí tengo una combinación lineal. Lambda 1 y lambda 2, ¿no es cierto? Igual 0. Y estos escalares no son todos nulos. ¿Por qué este no es nulo? Este es menos 1. Así que no son nulos. Lambda 1, lambda 2, no. El C podría ser 0, no me importa, pero no ambos nulos. QED. Se acabó la demostración. ¿Ya? Porque si uno múltiplo al otro, entonces tengo esta ecuación, esta combinación, que no ambos nulos. Entonces, ¿qué significa? Entonces, luego B1 y B2 son LD. Y ahí sí se acabó la demostración. QED. Se acabó la demostración. Así que para el caso de 2, es cierto, o sea, es fácil, ¿ya? Pero lo que hace complicada la demostración, en términos de escribirla bien, lo que hace complicada la demostración es que esta frase, uno es múltiplo del otro, lo que pasa es que no sé cuál va a ser múltiplo de cuál, entonces por eso es que, y a lo mejor el escalar C a lo mejor es 0, porque estamos en el caso donde uno de ellos era 0, entonces todas estas posibilidades hay que tenerlas en cuenta al momento de escribir la demostración. Por eso que la demostración es así, tan complicada, tan chota, ¿no es cierto? Porque hay que tener presente todos los posibles casos de que uno de ellos sea 0 o no son los dos ceros, etcétera, etcétera. Todos esos casos están incluidos en la demostración. Ya, ok. Por eso que se ve antinatural. Ok, eso. Ok, so, veamos. Entonces, el concepto, como les digo, el concepto de dependencia e independencia lineal es siempre lo que le causa problemas a los estudiantes que toman este curso por primera vez. Porque es abstracto, hay que usar letras y ver todos los casos y esas cosas. Ok, pero ya vamos a ver ejemplos. Ya vamos a ver ejemplos y por los ejemplos va a quedar cada vez más claro con los ejemplos. Esa es la idea. So, hagámonos por primero ejemplo. Ok, so. Aquí está el primer ejemplo sofisticado, o no trivial. Determine si los vectores uno, menos 2, 3, 2, menos 2, 0, 0, 1, 7. Determine si los vectores son LI o no. Pues son LI o LD. LD o LI. Eso se ve muy feo, ¿ya? Digámoslo como que sea por la primera vez. Son linealmente dependientes o no sé, determine si los vectores son linealmente dependientes o
Yo creo que siempre, cuando está la voz ahorita, siempre quiero hacer. Para distinguirla de cero, ¿ya? No por ningún otro motivo. Son linealmente dependientes o linealmente independientes. Linealmente independientes. Ya, entonces lo que pasa es que si fueran realmente linealmente dependientes, a uno le gustaría saber cuál de los vectores es combinación de los otros dos. O, bueno, uno de ellos tiene que ser combinación de los otros dos. Hallar la combinación lineal, si es que existe, ya es otro problema. Pero aquí lo único que nos interesa es saber si estos vectores son LI o LD. Pero es que aquí usamos nuestro truco del determinante, porque si fueran LD, si existiera alguna relación entre ellos, alguna relación lineal entre las columnas, este determinante debería darme cero. Tendría que darme cero. Si una de las columnas es combinación de las otras dos, ya lo vimos, tendría que darme cero el determinante. Y si no da cero, entonces no existe una combinación lineal entre ellos, y en ese caso son LI. Ojo que esto solamente funciona para 3 vectores en R3, o para 2 vectores en R2, o para 4 vectores en R4. La misma cantidad de coordenadas que de vectores, porque si no, ¿cómo voy a...? O sea, todos funcionan para matrices cuadradas, por así decirlo. Cuando se forma, claro, matrices cuadradas, porque ¿de qué otra manera vaya a calcular el determinante? Ajá. ¿Eh? Entonces, si yo te pregunto, si te doy 3 vectores en R4, ahí sonaste, no podéis formar un determinante. Porque si forma los cuelgas, te va a dar 3 columnas y 4 filas. Si tienen 3 vectores y 4 coordenadas, entonces no hay determinante. Entonces, solamente funciona este grupo de los determinantes para la cantidad idéntica al número de coordenadas. Pero aquí no hay problema, porque estamos en esa situación. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya a la segunda columna le puedo restar 2 veces la primera para matar al 2 que está ahí. Porque si mato ese 2, tengo 2 ceros en la primera fila y estoy listo. Columna 2 menos 2, columna 1. 1 menos 2, 3, 0, 1, 7. Eso no cambia, porque cambia la segunda. Menos 2 por menos 2, más 4. 2 positivos. 0 menos 2 por 3, menos 6. Posición 1, 1. Este determinante. 2 por 7, 14. Menos, por menos da más 6, 20. Distinto de 0. Los vectores son LI. Son linealmente independientes. Porque el determinante me dio no nulo. ¿Ya? Así de fácil. Claro que tuvimos suerte porque eran 3 vectores más de 3. Ya. Bueno, aquí en el libro lo hacen de otra manera más complicada, ¿verdad? Ya, bueno, pero quizá, no sé si será pedagógicamente recomendable hacer esto. Darle la... Ya, ok, yes. Veamos tengo tiempo para hacerlo. Veamos la solución de este problema en el libro, ¿ya? Mismo, la solución esta es la definición usando determinante. Si no uso determinante, ¿cómo puedo hacer esto? Quizá esa pregunta podríamos. Si no uso determinante, ¿cómo podría demostrar este ejercicio? ¿Cómo podría resolver este ejemplo? ¿Cómo podría resolver este ejemplo si no uso determinantes? Y aquí en el libro dicen cómo. Suponer la solución. Suponer que existen escalares. Yo quiero demostrar que todos los escalares van a ser cero, ¿verdad? Supongamos que tengo eso. Supongamos que tengo esa combinación lineal. Entonces, ya sé que son LI.
por este argumento. Yo sé que necesariamente los escalares van a ser todos nulos. Que la única manera que esto ocurra es que los escalares sean nulos. Pero si no ocupo determinantes, ¿qué puedo hacer? Pero es que me queda un sistema. Lambda 1 más 2 lambda 2 más lambda 3 por 0 no cuenta. Cero. Después, menos 2 lambda 1 menos 2 lambda 2 más lambda 3 igual 0. Después tengo 3 lambda 1, no hay lambda, y más 7 lambda 3 igual 0. Me da un sistema lineal. ¿Cuál es la matriz ampliada? 1, 2, 0, 0. Bueno, como es homogéneo, no voy a poner la última columna, porque siempre va a ser 0, nunca va a alterar, nunca va a alterarse por ninguna operación que haga entre las filas. Así que uno cuando habla de cuando uno tiene sistemas homogéneos, uno simplemente se preocupa de la matriz de coeficientes. 1, 2, menos 2, menos 2, 1, 3, 0, 7. Me parece haber visto esta matriz antes. Por allá. Ya, entonces, ¿qué hago? Yo le aplico el método de Gauss. 1, 2, 0, este más 2, este más 2, este más 2, este menos 3, este menos 3, este menos 3, ya. Y después, esta más 3 veces esta. 10. ¿Ya? Entonces tengo 3, 1 principales. ¿Ok? Entonces todas las variables son dependientes. Puedo despejar la z y después que despejo la z. Tengo 3, 1 principales, despejo la z, también puedo despejar la y y la x. Entonces hay solución única. Pero que la solución existe obviamente por lo menos una solución. Cuando lambda 1 y lambda 2 son todos ceros los escalares. Sí, porque si lambda 1, lambda 2 y lambda 3 son todos 0, esto es cierto, 0 igual 0. Entonces, como hay solución única aquí, el lambda 1, lambda 2, lambda 3 tienen que ser todos ceros. Es la única solución. De ahí te muestro que son LI, porque los únicos escalares que existen son los ceros. El 0, el lambda 1, lambda 2, lambda 3 tienen que ser 0. Entonces ustedes ven, la razón es que hay solución única. Es que cuando hay solución única es cuando hay 3 1 principales, cuando el determinante es no nulo. Es la misma idea. ¿Ya? Determinante. Pero así más o menos, así como lo hacen en el libro, más o menos. A ver, en el libro creo que se demora más en la lectura. Y supóngase que eso ocurre, entonces multiplicando, sumando y restando resulta esto. Esto da un sistema homogéneo de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que es este. Por lo tanto, los vectores serán linealmente dependientes. Dependientes solo y sí, solo si el sistema posee soluciones no triviales. Va a ser dependiente. Van a existir lambda 1, lambda 2 y lambda 3. No todos uno, si tienen soluciones no triviales. Hagamos el método de Gauss. 1, 2, ya, okay. Y de hecho llegan aquí, el autor llega hasta poner la identidad. Dice, el último sistema de ecuaciones dice que tiene la única solución era esta. De manera que carece de soluciones no triviales y los vectores dados son linealmente independientes, porque tienen que ser todos cero los escalares. Esa es la demostración del libro. Ya, pero con el determinante es más fácil. Lo que pasa es que si tuvieras 3 vectores en R4, entonces, ¿qué pasa si yo hago 3 vectores en R4? Voy a hacer los últimos minutos, ahora me quedan 7 minutos. Determine si son LI o LD, LD o LI. Ya, pero que voy a trabajar en R4 ahora. Ya, ahí tengo 3 vectores en R4. Sonamos, no puedo ser determinante. Porque no me da el caso, porque no es cuadrado, el sistema no es cuadrado. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago en este caso? Cuando no puedo calcular determinante, no tengo determinación, ya
Entonces, tengo 3 en R4, vector en R4, ¿qué hago? Entonces, bueno, la misma idea, lambda 1 por 1, 1 menos 2, 3, más lambda 2, 2, 2, 1, o sea, estaría forzado a usar ese método. Pero no hay determinante aquí que calcular. 1, 0, 1, 7 y todo igual al vector 0. ¿Ya? ¿Qué hago? Lambda 1 más 2 lambda 2 más lambda 3 igual 0. Después tengo el lambda 1 más 2 lambda 2. No hay lambda 3. Menos 2 lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 igual 0. Después tengo 3 lambda 1, no, 3 lambda 1, yes, 3 lambda 1 menos lambda 2 más 7 lambda 3 igual 0. 1, 2, 3, 4 por 0. 4 por 0. Y 3 incógnitas. Entonces es un sistema no rectangular, no cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué haría yo? Entonces, aplicamos un método de Gauss también. Es la misma historia. Entonces, ¿qué sistema hay? ¿Qué sistema resulta? ¿Qué sistema resulta? Matriz ampliada. 1, 2, 1. 1, 2, 0. Menos 2, 1, 1. 3, menos 1, 7. Pero que esto es simplemente ¿qué bruto soy? O sea, yo sabía que iba a llegar a esto, ¿no? No soy tan bruto, lo tenía planeado. Es que lo que pasa es que simplemente lo que hice fue colgar los vectores. Los colgué nomás. Y claro que ahora no puedo calcular un determinante porque me dio una 4 filas y 3 columnas, no hay determinante, pero igual le puedo aplicar el método de Gauss. 0, 0, menos 1, 2, 5, 3, 0, menos 7, 4, 1, 2, 1, 0, 5, 3, 0, menos 7, 4, 0, 0, 1. Aquí le cambié el signo, ¿ya? Entonces significa, y tengo que hacer igual a 0, así que este compadre significa que aquí ¿qué viene? Viene el lambda 3. ¿Cachai? Porque esto ¿qué significa? Que aquí tengo la ecuación, ya hice, se cambió el sistema, porque hice las operaciones. ¿Ya? Se cambió el sistema, 2 lambda 2 más lambda 3 igual 0, 5 lambda 2 más 3 lambda 3 igual 0, menos 7 lambda 2 más 4 lambda 3 igual 0, 1 por lambda 3 igual 0. Ah, entonces lambda 3 es 0. Entonces este no cuenta. Por lo tanto, el lambda 2 es 0. Todo 0. Ya no tengo tiempo para seguir con el escalonamiento, ya, pero habría llegado a que tengo el lambda 3, este compadre aquí habría matado, y este 1 seguro, este 1 aquí queda 0, 0, y este 1 mata a esos dos, entonces por eso ocurre eso. También es en conjunto LI este, ¿ya? De hecho, como los elegí al azar, casi siempre van a ser LI. Si yo elijo al azar, el 1% de las veces que elijo al azar va a salir LD. El 99% va a ser LI. Ya, ok. Se acabó la clase, lo siento muchachos, se me acabó el tiempo, ya. Estuve muy acelerado al final, pero... Chao. Ya, chao. Nos vemos la próxima semana. Ahora sí, el próximo miércoles. ¿Ya? Chao. Ya, chao.